Muy buenas tardes chicos, espero se encuentren muy bien. En este video les voy a mostrar cómo darle formato a la hoja de cálculo. En el video anterior les mostré cómo insertar bordes y sombreados a lo que es la hoja de cálculo. Ahora vamos a ver esto y también vamos a ver cómo darle el formato al contenido de la hoja de cálculo. El formato es darle la forma en cómo se va a presentar la información que tenemos dentro de lo que es la hoja de cálculo. Por ejemplo, darle el tamaño de letra, el color, el tipo de letra, el borde, los tipos de datos que se van a mostrar, las alineaciones, etcétera. Bueno, en este ejemplo yo tengo 4 datos introducidos, que es el nombre, la dirección, el teléfono y el email. Por ejemplo, si yo quiero darle formato al- a la letra, a la fuente, tenemos que seleccionar los objetos o los datos que queremos modificar. Podemos hacerlo de dos maneras: seleccionar todo lo que queremos o seleccionar solamente uno. En este caso vamos a seleccionar solo uno para posteriormente copiar el formato. Ya una vez seleccionado la celda a la cual queremos darle este formato, nos vamos a lo que es la sección fuente que se encuentra en la pestaña inicio y le vamos a dar clic aquí a lo que es pues el tipo de fuente que nosotros queremos. Por ejemplo, podemos darle esta. También podemos darle un color de relleno y un borde, que en este caso pues vamos a poner el borde grueso. Si ustedes alcanzan a ver en este ejemplo, tenemos la palabra nombre, pero por lo regular no cabe. Entonces, en este ejemplo, pues no cabe nombre, a duras penas si se ve. Entonces, lo que podemos hacer es posicionar nuestro puntero aquí, en el lado derecho de lo que es el límite de la columna, y darle doble clic cuando el puntero aparezca así como está ahí. ¿Sí? Recuerden que el puntero por lo regular está en una cruz blanca, que es para selecciones de las celdas, ¿sí? Pero cuando nosotros ponemos el puntero en la columna que queremos modificar, ¿sí? Cambia, ¿sí? En un costado de la columna cambia, y con darle doble clic se acomoda y se ajusta al tamaño del contenido, que en este caso pues es la palabra nombre. Así se puede hacer en todos los demás. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, esta celda ya contiene un formato. Ahora quiero hacer que ese formato se pegue a las demás celdas que tengo y que contienen información para darle uniformidad. Entonces, selecciono esa celda que ya tiene el formato y me voy a la sección portapapeles. Aquí en la sección portapapeles tenemos una opción que dice copiar formato, que es como una brocha de pintura. Le damos clic ahí y en automático la celda que teníamos seleccionada aparece como seleccionada, pero con una línea entrepunteada. Eso quiere decir que el formato de la celda ya está copiado. Inclusive el puntero, no sé, se alcanza a ver, tiene la brochita de pintura. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la demás información que tenemos ahí y le damos clic, y sin soltar arrastramos para que todo ese formato se pegue a los demás elementos. Como alcanzan a ver, aquí dirección no cabe, hacemos lo mismo que hicimos con nombre, nos posicionamos en la parte lateral de la columna, en la parte lateral derecha de la columna, y le damos doble clic para que la celda se acomode a lo que es el contenido. Inclusive si la celda está más grande, se va a reducir para darnos el formato ajustado al contenido de la celda. Bueno, ya de aquí nosotros podemos poner demás elementos. Por ejemplo, de email yo quiero que diga cantidad de compra. Entonces ponemos cantidad de
y quiero que me haga un salto de línea en esa misma celda. En su teclado tienen las teclas de función y tienen la tecla Alt que se encuentra en la parte de abajo a un lado de la barra espaciadora. Seleccionan o denle o presionen, más bien dicho, presionen esta tecla y con el Enter, Alt Enter, ¿sí? Va a hacerse un salto de línea. Alcanzan a observar que el puntero bajó, pero no bajó a la siguiente fila, sino que estamos en la misma celda. Entonces aquí le vamos a poner el texto que es cantidad de compra. Y le vamos a dar un Enter. En automático, la celda se acomoda al contenido, ¿sí? Se hizo un salto de línea, pero no cambió de celda, seguimos en la misma celda. Y por ejemplo, aquí le vamos a poner total. ¿Sí? Ahí está. Entonces queremos ponerle el formato, debemos copiar formato y pegamos. Y en automático, bueno, con Z. Perdón, aquí como copiamos el formato, y este no tiene un salto de línea, por eso se acomoda así. Entonces lo podemos dejar normal, le ponemos el formato, inclusive nada más vemos qué tipo de letra es y pues lo buscamos para que todo sea similar. Más o menos creo que era esta, ¿sí? Y aquí acomodamos nuestra celda y ya quedó. Ahí está. Bueno, este es el formato a lo que es el texto. Ahora vamos a darle el formato a los valores. El formato a los valores es el tipo de número o el tipo de dato que se va a mostrar o que va a validarse en la celda. Por default, Excel nos da, el tipo de valor de tipo general. Eso lo podemos ver aquí en la sección número, ¿sí? Entonces, por default, todas las celdas que tenemos en la hoja de cálculo son de tipo general. Esto quiere decir que permite cualquier tipo de formato a la celda, ya sea porcentaje, moneda, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive hasta texto. Entonces, si aquí yo, por ejemplo, le pongo Alicia, ¿sí? La dirección, no sé, calle, no sé qué, y toda la información que ustedes quieran. Y aquí el teléfono es 441 y ya ponen ustedes el teléfono, el email, lleva una arroba, la cantidad de compra, por ejemplo, 56 y el total que sean 80, ¿sí? 80 pesos. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí yo digo 80 pesos, ¿sí? Entonces yo quiero que me aparezca con el formato de número de pesos. Entonces me voy acá a lo que es la sección número y aquí, de hecho, aquí tenemos algunos atajos. Por ejemplo, el formato de número de contabilidad, que es el que me da el signo de pesos. Dependiendo del lenguaje en el que está el Office, es el formato de número de contabilidad que me vaya a dar. Por ejemplo, si tiene el idioma de inglés, me va a dar pesos, el símbolo de dólares. Si está, no sé, de Europa, euros, dependiendo de cómo esté configurado el idioma. Inclusive aquí está. Y, por ejemplo, en mi caso, está el peso español de México. Entonces aquí solamente selecciono y ya me acomoda el formato de peso mexicano. También podemos hacerlo en porcentaje, también podemos hacerlo en estilo millar, inclusive aquí podemos aumentar o disminuir los decimales. Recuerden, los decimales son aquellos números que van después del punto decimal. En este caso, pues no tenemos ninguno, por eso no me muestra nada. Entonces, sería así. Por ejemplo, si yo tengo 45.63987, entonces con los decimales puede ir reduciendo o aumentando. Aquí, con los decimales, lo que hace el programa es redondear las cifras, ¿sí?
¿sí? Si ustedes van poniendo más decimales, pues como que les va especificando la cantidad, pero si ustedes van reduciendo, entonces los va redondeando. ¿Sí? Esa es la ventaja, digamos, de el formato que le podemos dar a los valores. Y bueno, el formato a la celda, pues es lo que ya les había mencionado, que darle el ancho, el alto a lo que es la celda. Incluso, por ejemplo, en esta opción, al momento de que nosotros le dimos doble clic aquí, le estuvimos dando formato a la celda. ¿Sí? En el momento en el que les dimos al enter en esta parte, le estamos dando formato a la celda. Inclusive aquí podemos modificarla. ¿Sí? Como ustedes gusten. Inclusive podemos seleccionar varias celdas, posicionando el puntero en la parte de arriba de lo que es la columna, ¿sí? Para que me aparezca ese puntero de flecha negra. Entonces damos clic y sin soltar arrastramos hacia donde nosotros queremos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso desde la K a la P. ¿Para qué? Para darle un formato en conjunto a lo que es la celda. Nos vamos aquí a la sección de celdas, en nuestra opción de formato, y podemos cambiar el alto y el ancho de la celda. Por ejemplo, yo quiero el ancho de la columna. Aquí tenemos 10.71 del tamaño de la columna. Entonces, por ejemplo, le quiero poner 1, ¿sí? Y le damos a aceptar. En automático se movieron las celdas. Esa es la manera de darle formato a lo que son las celdas. Esto nos sirve para, pues, como para acomodar nuestros documentos, nuestros libros y darle un formato adecuado, porque recuerden, por lo regular en Excel, pues realizamos muchas tablas y todas esas tablas tienen anchos y altos diferentes en lo que corresponde a las celdas y a las columnas. Bueno, esto sería todo para el formato de la hoja de cálculo. Le dimos formato al texto, le dimos formato a los valores, que son cómo se va a presentar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos varios formatos que son general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, la hora, el porcentaje, etcétera. Y aquí tenemos una opción que dice más formatos de números. Le damos clic ahí y me va a aparecer esta ventana que es formato de número. Aquí vienen todos esos formatos. Recuerden, tenemos que seleccionar primero la celda a la cual le queremos dar el formato. Por ejemplo, quiero esta, ¿sí? Entonces me voy a más formato de número y aquí me dice, como ya tenía un formato, aquí me va a aparecer qué formato tenía y me muestra cómo se va a presentar. Por ejemplo, tiene un símbolo de pesos, pero a lo mejor yo no quiero los pesos, yo quiero otro tipo de símbolo. Entonces aquí yo lo busco, inclusive no lo quiero en pesos, lo quiero en porcentaje, inclusive en hora, en fecha, ¿sí? Por lo regular ocupamos mucho lo que son las fechas, los porcentajes, los símbolos de peso, ¿sí? Y aquí en fecha, por ejemplo, tenemos que esta es una fecha corta, pero también tenemos, por ejemplo, esta que es fecha larga. Entonces nosotros seleccionamos y se pone, ¿sí? O por ejemplo, esta vamos a ponerle en fecha corta y ya. Entonces aquí le ponemos en fecha y ponemos una fecha, por ejemplo esta que es fecha corta y le damos a aceptar y en automático ya lo pone. Si ustedes quieren poner esos mismos datos en lo que es las siguientes columnas, entonces solamente seleccionan ese formato, le dan clic en copiar formato y arrastran en las demás celdas para pegar donde quieren poner ese formato de valor que ustedes ya modificaron. ¿Sí? Ahí está. Bueno, esto sería todo para dar el formato de la hoja de cálculo. Espero lo hayan comprendido y recuerden que pueden buscar, pues mandar un mensaje por si les ha quedado alguna duda. Muchísimas gracias por su atención y espero se encuentren muy bien.